Para descubrir a Dios estos días, tenemos que mirarte a ti, Señor, en el pesebre, verte hecho un bebé tan pequeño, para que nosotros podamos llegar al cielo. Tú, Señor, te quieres quedar ahí en ese pesebre. Me acuerdo cuando era pequeño que siempre escribía la carta a los Reyes Magos con ilusión y gastaba ahí un folio, dos, tinta, y además después estaba ansioso, y cuando llegaba el 6 de enero, de repente, pues me encantaban los regalos. Estaba muy contento, pero había alguno que a lo mejor no era el que yo había pedido. Sin embargo, Señor, cuando te pedimos a ti las cosas, tú siempre nos las concedes, pero no de un día para otro. A veces tardamos tiempo en conseguirlas. Sin embargo, Señor, si tenemos fe, esas cosas nos vendrán. Sabemos que no tenemos que pedirte cosas materiales, sino sobre todo espirituales. Ayúdame a ganar estas virtudes, la generosidad. Ayúdame a quitar estos defectos, por ejemplo, la pereza. Y así poco a poco, Señor, tú nos vas adornando de tus maravillas. Todos somos frikis en algo, creo yo. Hay gente que colecciona sellos, otros que se colecciona botellines de cerveza, hay gente para todo. Pues yo me puedo considerar un friki del deporte. De hecho, los últimos 10 años, siempre el 24 de diciembre, siempre que he podido, que de los últimos 10, pues a lo mejor 7 o 8, he podido ir a la playa porque estaba a menos de 100 o 120 kilómetros a hacer surf por la mañana, aprovechar esa mañana, normalmente después de un retiro. Y hace 4 años, justo terminaba mi curso de retiro, había quedado con un amigo mío que es ginecólogo, salía de la guardia a las 10 en Bilbao, en una playa que se llama Muskiz. Yo estaba allí en el parking, había dejado la tabla, me iba a empezar a cambiar, había dejado la tabla fuera. Se acerca una furgoneta que también aparca, con ganas también de hacer surf, y de repente nos ponemos a hablar 15 minutos más o menos esperando a mi amigo, el otro que si era sacerdote porque me veía con el clériman, que si me gustaba el deporte. Empezamos a comentar deportes de montaña que a los dos pues nos entusiasmaban, y al final de la conversación me dice, pues a ti te hubiese pegado más ser bombero como yo y no sacerdote. Yo le miro, tú, Señor, nos das esas luces de vez en cuando, y le contesto, la verdad es que trabajamos en lo mismo. Tú intentas que no se queme gente aquí en la tierra, y yo lo que lucho es porque no se quemen en la eternidad. Por eso, Señor, nosotros siempre tenemos que pedirte estas luces para acercar a muchísima gente. Estos últimos años también, los 23 de diciembre, que ya los que trabajamos en los colegios suelen ser ya el primer día de vacaciones o de los primeros, quedo con otro amigo para bajar un río con tabla de paddle surf. Hoy estaba en Madrid y hemos bajado uno que el agua estaba a 8 grados, menos mal que vamos bien protegidos y no hemos pasado frío. Hemos dejado el coche al principio donde comenzamos a bajar, y como estaba lejos de nuestra casa, pues preferíamos al final coger un taxi porque nos iba a salir más barato, y vamos ahí hablando porque solo íbamos a bajar hoy 2 personas. Total, que cuando hemos llegado al otro extremo donde queríamos llamar al taxi, no había nada de cobertura por la zona. Menos mal que había alguna casa, pero con muy poca gente porque eran casas de verano, hasta que hemos preguntado a varios si nos podían dejar llamar al taxista. Nadie tenía cobertura de la zona y demás. Y una señora que estaba allí de Bulgaria me dice, sí, no te preocupes, con su acento. Dice, ahora llamo a mi hijo, le despierto que tiene que ir a trabajar, que se vaya antes, o recoge o lleva. Pero ¿hacia dónde va? ¿Va hacia allá? Dice, sí, sí. Pues luego resulta que hemos estado esperando a su hijo, búlgaro enorme, guarda de seguridad, que es una persona excepcional, y nos dice que nos acercaba, nos deja en el sitio y no le pillaba cerca. Incluso ha salido antes para llevarnos a nosotros. Gracias a ti, Señor, porque cuando estábamos en esa situación yo tenía que ir a confesar a un triduo de Navidad, a celebrar la misa de otro, y ya estaba viendo que no llegaba. Te lo he encomendado a ti, Señor, y tú, como tantas veces, nos das esos favores. Pues hace años un chaval se quedó con los padres separados y se fue a vivir con su madre. Con su madre, el pobre hacía lo que quería porque ella tenía que trabajar por las tardes limpiando. Y él empezó con 7 años a fumar.
Con 9 años ya bebía demasiada cerveza, se emborrachaba algunos días. Con 11 empezó a consumir marihuana. Con 14 ya empezó también a darle a la cocaína y a la heroína. Su madre, al ver que muchas noches no llegaba y en el estado lamentable que otras veces él aparecía en su casa, empezó a estar angustiada hasta que una amiga suya en Navidad le dijo: ¿qué te pasa? Y ella le contó y le dio la solución: vete a ver a un sacerdote católico. Ella estuvo a nada y de tiempo en que se lo pensase y se fue para allá. Habló con el sacerdote, enseguida recibió los sacramentos de iniciación y todos los días iba a misa y rezaba el rosario. Todos los días: Señor, seguro que te encomendaba, cura a mi hijo, sácale de sus miserias. Este pobre chaval tuvo episodios complicados porque luego consumió LSD, esas drogas alucinógenas, unos cuantos sobredosis de crack, pelo largo, mirada perdida, fanático del heavy metal, muchas veces no llegaba a casa en semanas, su vida no valía nada. Hasta que un día con 20 años, cuando sus amigos le invitaron a salir, él dijo: no, que yo estoy ya, no quiero salir, estoy cansado. Se quedó en su casa, Donald, que se llama, en Estados Unidos. Empezó a hojear un libro que le llamó la atención: Apariciones de la Virgen. No tenía ni idea lo que era. Y se lo empezó a leer, una página, otra página. Se terminó el libro llorando. Y él, mientras leía, decía: ¿cómo voy a poder cambiar si estoy en la más pura miseria? Tengo todas las adicciones posibles. Y no sabía qué hacer hasta que al final del libro leyó: no tienes que cambiar para amarme, amarme te hará cambiar. Y le ilusionó tanto que comenzó también, como su madre, a hablar con este sacerdote, a acercarse a la iglesia, y sus adicciones desaparecieron. Era carne de haber muerto en una cuneta después de haber consumido demasiadas drogas, haber tenido una sobredosis, y de repente cambió. Cambió tanto que te dijo siempre que sí, Señor. Y ahora, muchos años después, se ordenó de sacerdote y está en California. Y da la casualidad que nos parecemos porque los dos somos sacerdotes, estamos muy contentos de nuestro ministerio y además los dos somos unos apasionados del surf. Él tiene la suerte de vivir cerca del mar en California. Pues, Señor, te pedimos que en estos días de Navidad cambiemos muchos corazones, que nos acerquemos a las demás personas que nos necesitan para ayudarles, como esta tarde me ha ayudado a mí el búlgaro. Gracias, Señor.